Saludos donde quiera que se encuentren, estimados televidentes. Hoy quiero presentarles algo muy especial. Quiero conversar con la señora Angélica Zambrano Mora sobre algo inusitado, algo que los cristianos llamamos milagro. Y queremos que doña Angélica Zambrano nos comente qué pasó hace 16 años, ¿verdad? 14 años. 14 años. Coméntenos, doña Angélica. Y yo voy a irle preguntando un poco sobre esto mientras continuamos. Amén. Hace 14 años aproximadamente el Señor me dio una revelación donde me permitió experimentar la muerte y Él me muestra el cielo y me muestra el infierno. Tuve un encuentro con Jesús. Tenía yo 17 años de edad en aquel entonces. ¿Y usted era creyente en ese tiempo? Acababa de recibir al Señor, pero antes no, aunque yo nací en un hogar cristiano. Ya, usted no era una creyente propiamente dicho en ese momento. No. ¿Y cómo fue ese evento, ese encuentro especial que usted tuvo, esa revelación? Todo se dio por una palabra profética. Aún yo no entendía qué era una palabra profética y cómo Dios usaba a un profeta. Y vino a la casa de mis padres y me dijo, el Señor me habló y me ha dicho que vas a morir, que te va a quitar la vida, pero que Él te va a mostrar el cielo y el infierno. Explíquenos un poquito para aquellos que no saben lo que es una palabra profética, en qué consiste exactamente. La palabra profética es lo que Dios habla al hombre de Dios, o ya sea a una mujer, pero que específicamente sea un profeta, porque hoy en día hay muchos hombres y mujeres que se dicen ser profetas y no lo son, porque realmente hay que estar muy íntegro y conectado a la presencia de Dios para poder escuchar la voz del Señor. Y es allí cuando Dios nos podría hablar y hacer una palabra que realmente se cumpla. Es una palabra profética. Entonces entiendo que una persona fue a su casa. Sí. ¿Una persona conocida suya o una persona que no conocía? No conocía. Y fue por alguna circunstancia y le fue a decir esto. Sí, que Dios le había hablado y me había mostrado a mí que el Señor me iba a quitar la vida para revelarme el cielo y el infierno, pero que luego me iba a traer a la tierra para que yo predique este mensaje. Ya, ¿y qué pasó? ¿Hubo alguna enfermedad? ¿Hubo algún accidente? ¿Qué le ocurrió a usted para que se dé esa profecía? Él me da la palabra el miércoles 5 de noviembre del 2008 y la palabra profética se cumple el viernes 7, cuando el día que se cumple la palabra yo estaba totalmente sana. No tenía ningún problema de salud, no sufrí ningún accidente, no me pasó nada. El profeta llegó pues a este lugar, a la casa, pero antes, el día miércoles, él oró por mí y estábamos con mi familia y fue así que después de que ya oramos, pude ver ángeles ese día y uno de los ángeles me habla y me dice que realmente no se iban a ir hasta que el propósito se cumpla. Esa fue la confirmación de Dios para mi vida, porque yo no entendía y yo decía, ¿cómo es eso que me voy a morir, verdad? Y yo tenía mucho miedo, pero cuando yo confié en Dios fue porque supe que lo que el ángel me estaba hablando era verdad. Y el día viernes que yo venía del colegio a mi casa, estaba cerca de mi casa cuando escucho una voz que me dice, prepárate porque hoy tú morirás. Y fue así que yo le pedí al Señor la confirmación y le dije, si esto es real, que yo me voy a morir, entonces que esté el profeta en mi casa y me diga lo que yo acabo de escuchar y además que me dé la hora en que yo voy a morir. Humanamente dije, esto no sucede, y por eso creí yo que lo que le estaba pidiendo a Dios era imposible. Pero cuando llegué, ahí estaba el profeta. Y pues ese día el Señor me permitió vivir esta experiencia. Pero todavía no tenemos claro algo. ¿Usted falleció? ¿Usted murió realmente? Sí, ese día mientras empezamos a orar, llegaron hermanas de la iglesia. En ese tiempo pues mi papá estaba allí, mis hermanos eran pequeños, con nosotros vivía una joven y el profeta también estaba allí. Y cuando estábamos orando, porque dijo el Señor, me ha dicho que tenemos que orar y Dios algo va a hacer, porque a las 4 de la tarde el Señor te va a quitar la vida y vamos a orar. ¿Y usted se acostó? No. A las 4 de la tarde sucedió el evento en sí. Sí, ellos estuvieron igual mirando la hora.
Ya. Y empezamos a orar, todo empezó en oración, y estábamos orando, y bueno, yo estaba recién en el Señor y como que no entendía mucho cómo orar, pero lo poco que hacía. Claro, además era un lo adolescente hacía. todavía usted en ese Sí. momento. ¿Qué decía su mamá, su papá? Bueno, mi mamá y mi papá decían, si eso es de Dios, pues Él va a cumplirlo, y solamente confiamos en que Ellos eran Él- creyentes, entiendo, sí. Sí, sí, Ya. ellos pues cuando se casaron, ellos ya conocían la palabra del Señor. Ya. Y en ese entonces pues ellos decían, Dios tiene la última palabra de todas las cosas. Aunque no era fácil, yo realmente tuve mucho miedo, pero yo decía al Señor que Él me saque ese miedo a morir y que me dé la fe y la confianza que yo necesitaba para que Él haga conmigo lo que tenía que hacer. Y fue que mientras orábamos, yo vi una visión, que los cielos se abrieron, y cuando tuve esta visión veía a ángeles que venían, y en medio de ellos una luz sobrenatural, pero era más que la luz de los bombillos, más resplandeciente que el sol, resplandecía tanto en medio de aquellos ángeles, y mientras ellos venían yo podía experimentar en mi cuerpo cómo se iba debilitando, me sentía con pocas fuerzas, sentía que ya no tenía fuerzas para estar de pie. Y es allí cuando mi cuerpo ya cae al piso, ya no pude ya sostenerme más sobre mis pies. ¿Y luego qué pasó? ¿Vino la experiencia espiritual en sí? Y enseguida no, en ese momento empecé, mientras estaba en el piso estaba muy consciente, ya no podía hablar casi, sentía la lengua muy pesada, como que todo mi cuerpo era como que se estaba durmiendo. Yeah. Era algo muy feo lo que estaba sintiendo en ese momento. Como si estuviese envenenada o algo así. Yo me sentía con el cuerpo como pesado, así como cuando el cuerpo está amortiguado, pero a la vez era como frío, así, como frío el cuerpo lo sentía, y era en ese momento que yo empecé a sentir acá en la boca de mi estómago un profundo dolor, algo tan fuerte que parecía que algo se estaba arrancando de mí. Pero mientras yo estoy sintiendo todo eso, yo recuerdo que las últimas palabras que hablé me las dirigí hacia mi madre y le dije: mamita, ora por mí porque ya no tengo fuerzas. Y ella empezó a orar, y cuando yo quise hablar otra vez, yo sabía lo que quería decir, pero no me salían las palabras porque mi lengua estaba tan pesada que solamente decía y en ese momento el dolor fue más intenso, cuando de pronto yo recuerdo que grité ¡ay! Y de pronto el dolor se terminó, y es allí cuando yo estoy nuevamente de pie y empiezo a mirarlo todo normal. Veo al profeta, las hermanas de la iglesia, mi mamá, mis hermanos, y cuando miro mi cuerpo, lo veo tendido en el piso. Usted estaba afuera, usted ya. Se vio desde arriba. Sí, no, ahora cuando yo grité, en ese momento salí de mi cuerpo, o sea, el dolor era como que algo se me arrancaba y yo grité. Y yo pensé que ellos me habían escuchado cuando yo grité, pero no me habían escuchado. Yeah. Y fue allí cuando el cuerpo quedó sin vida y ahí salí de mi cuerpo. Entonces ahí empiezo a descubrir el mundo espiritual, empecé a mirar mi cuerpo, me acerqué a él y no pude tocarlo, quise entrar a él, tampoco podía, hablaba y nadie me escuchaba, pero yo podía escuchar cómo hablaban, y el profeta decía: ya no está aquí, el Señor vino por ella, y me miraba en el pulso, me ponía en espejo, y mis hermanos pequeños pues lloraban, y las hermanas oraban, hermanas de la congregación, y fue así que en ese momento yo levanté mi mirada y empecé a mirar que habían ángeles. Y los mismos ángeles que yo veía en la visión, que venían bajando, ahora estaban en toda la casa, y la casa resplandecía con la luz que venía. ¿Y esos ángeles cómo lucían? ¿Cómo estaban vestidos? De blanco, eran muy altos, Yeah. eran de hermoso parecer. Aquellos ángeles tenían alas muy grandes y hermosas. Eran varones todos. Sí, empecé a mirarlos, y mientras yo los miraba, de pronto miré aquella luz, pero la luz era tan intensa, tan fuerte, y cuando yo miré hacia la luz, entonces miré que los ángeles estaban así como abriéndose, y yo dije: Señor, si eres tú, ayúdame, porque yo le dije al Señor: por favor, no permitas, Señor, no me lleves al infierno, porque yo recordaba en ese momento la palabra que me dio el profeta. Yo no me había olvidado de nada, todo lo tenía totalmente, estaba lúcida, aunque estaba fuera de mi cuerpo,
pero yo le decía al Señor, si tú estás aquí, ayúdame. Y yo sentía algo, que el que estaba ahí, que aquella luz era el Señor. Y fue así que en ese momento, como yo no pude entrar a mi cuerpo, no lo podía tocar, en ese momento le pedí ayuda al Señor. Y entonces Él me dijo, levántate. Y yo me levanté porque yo estaba cerca de mi cuerpo agachada, queriendo entrar a mi cuerpo, y lloraba porque era muy difícil. Cuando yo intentaba tocar mi cuerpo era como querer agarrar el aire, la mano se me iba así, claro. y como ir al vacío. Y fue allí cuando escucho la voz que me dice, levántate porque yo soy Jehová tu Dios y he venido para mostrarte lo que te he prometido. Te mostraré mi gloria, pero también te mostraré el infierno. No temas porque yo estoy contigo. Y yo me levanté y empecé a caminar hacia la luz. Y mientras caminaba, los ángeles más se abrían. Y es allí cuando yo empiezo a ver que la luz venía hacia mí mientras yo iba a la luz. Y empiezo a mirar que mientras más cerca estoy, aquella luz era un personaje que venía caminando pero sin necesidad de dar pasos. Era como que venía levitando, flotando. Sí, suavemente. Y entonces empiezo a ver unas sandalias de oro hermosa, empiezo a mirar unos pies y la vestimenta un blanco, pero un blanco radiante, hermoso, como con perlas, era precioso. Y yo no pude ver, seguí mirando más arriba, pero pude ver del muslo de su pierna algo que cruzaba hasta aquí, hasta su hombro. Y esto era un cinto blanco con letras de oro, y yo miraba las letras pero como que no las entendía, pero luego empecé a mirar que allí decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Quise mirar ahora su cara, pero la luz que estaba tan fuerte hacía que mis ojos me ardieran, era como que me quemaba y no pude mirar su cara en ese momento. Pero entonces Él extiende su mano a mí y me dice, hija, no temas porque yo estoy contigo, yo soy quien te sostiene de tu mano derecha, yo te mostraré el infierno, yo te llevaré a ese lugar, pero yo te sacaré de allí para que vengas y le digas la verdad a la humanidad. Cuénteme qué vio en el infierno. Ok, en ese momento las palabras que Jesús me dijo fue, mucha gente no cree que el infierno existe. Muchos creen que es una fábula, pero ven y dile la verdad, que el infierno es un lugar real y eterno, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga, donde el lloro y el crujir de dientes será para toda la eternidad. Y fue así que después de eso bajamos y lo primero que yo vi fue que era un lugar muy oscuro. Cuando llegamos a este túnel, empecé a experimentar tres cosas. Miré en este lugar muy oscuro y empecé a respirar un olor putrefacto y a sentir que todo mi cuerpo me ardía, y al mismo tiempo escuchaba miles, pero como coros de gritos de dolor. ¡Ay! La gente gritando. Y llegamos hasta el final del túnel y yo miro hacia allá abajo, donde habían unas llamas que eran tan fuertes, pero entre aquellas llamas que parecían a la vez como llamas y como río, había gente que se movía y gritaba ¡ay! Y yo estoy mirando esto. Y cuando yo le dije, Señor, ¿ese es el infierno? Y me dijo, sí, hija, ese es el infierno. Y allí hablamos más con el Señor porque yo le pedía que no me lleve a ese lugar, pero Él me dijo que era necesario. Y una de las cosas que cuando el Señor me lleva allá, me mostró fue a mi bisabuela. Y eso me impactó mucho porque la abuela de mi mamá estaba en el infierno y porque ella había conocido la palabra de Dios. Ella falleció cuando yo tenía 12 años de edad, pero la familia siempre como que tuvo la fe y siguió siempre a Dios. Y cuando el Señor me lleva a este lugar, primero no la pude identificar, pero el Señor me dijo, mira esto, y yo miré. Y se abrió allí una pantalla y en aquella pantalla empiezo a mirar a la mujer que había sido mi bisabuela en la tierra. Y luego la pantalla se cerró y le pregunté al Señor, ¿por qué ella está en este lugar, Señor? Porque de pronto la llama que estaba cubriendo a la persona que estaba allí se bajó, se abrió como un libro y bajó hasta sus pies. Y cuando la llama baja, empiezo a mirar una persona que está completamente desfigurada, gritando, ¡ay, Señor, ten misericordia de mí! Perdóname, por favor. Era lo que ella decía.
Y entonces yo le pregunté, ¿pero por qué está en este lugar, Señor? ¿Por qué? Y yo lloraba porque yo quería ayudarla. Y el Señor me dijo, ella está en este lugar por falta de perdón. Quien no perdona en la tierra, yo tampoco le perdonaré. Y fue así que en ese momento ella extendió su mano y me decía, ayúdame, ayúdame. Y yo estaba cerca y quise ayudarla. Cuando yo extendí mi mano para querer ayudarla, la llama que la había descubierto rápidamente la cubrió. Subió de nuevo. Sí, la cubrió y ella empezó a maldecir al Señor y a mí. Y fue como que esa llama se la llevó y ella gritaba y maldecía al Señor. Y entonces yo llorando le pregunté al Señor, ¿por qué no la puedo ayudar, Señor, si ella es mi bisabuela? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y Él me contesta y me dice, porque es tarde para todos los que están en este lugar. Ya no hay esperanza, pero sí para aquellos que tienen vida y aún están en la tierra. Ve y dile a la humanidad que es tiempo de perdonar, pero en especial ve y dile a mi pueblo, porque dentro de mi pueblo hay muchos que todavía no han aprendido a perdonar de corazón. Ve y diles que es necesario perdonar, porque sin paz y sin santidad nadie me verá. Fueron esas sus palabras e inmediatamente le dije al Señor, está bien, te prometo que voy a cumplir contigo. Le pedí que me saque de allí, pero me dijo, tengo más que mostrarte. Y el Señor me llevó a otros lugares y eso es lo que he estado predicando durante todo este tiempo, diciéndole a la humanidad que hay un cielo que ganar y un infierno que escapar. ¿La llevó después al cielo para ver algo o solamente estuvo en el infierno? Sí me llevó al cielo, pero lo que me mostró más fue en el infierno, aunque en el cielo también me mostró varias cosas y entre ellas me mostró del arrebatamiento, cómo sería también. Yo realmente estoy impactado. Yo creo que quienes nos están viendo o quienes nos ven en diferido van a quedar muy impactados también, porque es una experiencia sin dudas muy, muy especial. Coméntenos, sin embargo, ¿qué pasó después? ¿Cuándo regresó usted? O si hay alguna situación que valga la pena o que sea relevante, mejor dicho, comentarla y que no tenga yo entre mis preguntas. Cuando pasaron 23 horas, ya mi familia estaba preocupada, mi mamá, mi papá, pero ellos oraban. Y dicen ellos que habían orado al Señor, que solo esperaban 24 horas. Y dice mi mamá, bueno, ya falta poco para las 24 horas, ya casi las 23. Y precisamente estando en el cielo, el Señor me dice, es hora de que vuelvas a la tierra. Y Él me trae de regreso, y cuando Él me trae de regreso, me devuelve la vida solamente diciéndome estas palabras, entra a tu cuerpo y recibe vida. Y es allí cuando recibo vida, y ya habían pasado aquí en la tierra 23 horas, y mi mamá y mi papá, ellos habían dicho 24 horas y nosotros vamos a acudir a lo que todo familiar que pierde a un ser querido, pues iban a buscar la sala velatoria y todo lo que tenían que hacer, lo natural, ¿no? Entonces, cuando ya devuelve el Señor la vida a mi cuerpo, no fue fácil, estuve un mes de recuperación, físicamente quedé como muy débil, no me podía poner de pie, mi mamá tuvo que cuidarme todo este tiempo hasta que me recuperé. Tuve muchas luchas espirituales donde venían demonios y me maldecían y me decían, no puedes hablar lo que vistes, te vamos a matar, y me amenazaban y me querían turbar, pero el Señor me decía, yo estoy contigo, y eso pasó. Entonces luego empecé a testificar lo que el Señor me había revelado, y gracias al Señor llevamos 14 años predicando este testimonio, para la gloria de Dios han venido muchas almas a los pies de Cristo, y que es lo más importante. Usted era un estudiante en ese momento, una estudiante de secundaria, me dice que tenía 17 años, seguramente estaba en quinto o en sexto año de colegio. Sí. ¿Cómo afectó esto sus estudios y su relación con sus compañeros y compañeras de trabajo, de estudio? Bueno, en realidad no afectó, porque sí se me quiso complicar un poco la situación con mis estudios, porque en aquel entonces empezaban a invitarme a muchos lugares a predicar,
y que predicar este testimonio. Cuando yo iba, a veces tenía que llegar de amanecida y me iba al colegio, y era muy cansado, pero me esforzaba para hacer lo que el Señor me mandó a hacer. Y mis amigos pues del colegio lo tomaron muy bien. En ocasiones maestros, pues para qué, mis maestras como profesores también me ayudaron, y gracias a Dios pues todo estuvo muy bien. Me gradué del colegio y luego continué haciendo la obra del Señor hasta el día de hoy. ¿Tuvo usted experiencias en el cual personas cercanas suyas o compañeros de estudio manifestaron incredulidad o se burlaron de esta experiencia o qué sé yo? Sí, personas cercanas, compañeros, creo yo que probablemente, pero mucha gente estaba conmovida por lo que había sucedido, incluso en mi tierra. La gente se conmovió mucho y llegó la prensa, llegaban pues a hacer entrevistas, y en aquel entonces hasta el día de hoy mucha gente se opone, unos creen, otros no, pero claro. Al principio yo lloraba y decía, ¿por qué mucha gente no quiere creer si esto es real? Y un día el Señor me recordó pues que cuando tuve la experiencia, antes de que mi cuerpo vuelva a la vida, el Señor me dijo, recuerda siempre que yo soy tu fiel testigo. Y el Señor me recordó y me dijo, yo te hablé y te dije que soy tu fiel testigo, y recuérdalo y no lo olvides, y tú cumple conmigo. Usted me dijo que en su tierra, ¿cuál es su tierra? El Empalme. En el Empalme. En el Empalme. Ya. Cantón El Empalme, provincia de Guayas. Es mi tierra, y allá el Señor me dio la revelación. Todo esto, ¿cómo ha influido en su vida ya de adulta, en su vida espiritual, en su vida como ser humano, como persona, como cristiana? A mí me ha ayudado muchísimo a seguir adelante en el Señor, a seguir haciendo el trabajo que el Señor me mandó. Para mí es una gran responsabilidad con Dios, porque le daré cuenta al Señor. Y yo quiero darle una cuenta buena al Señor. El día que me llame a cuenta Él, que me diga, bienaventurada, entra al gozo de tu Señor. Y para mí es un privilegio realmente ir y predicar este mensaje hasta donde el Señor me lleve. Usted es madre de familia ahora, tiene 2 hijos, ¿verdad? Sí, amén. Su esposo me dijo tras cámaras que era pastor, es pastor, mejor dicho. ¿Cómo influyó eso cuando usted entró en etapa de enamoramiento con él y luego se casaron y todo eso, teniendo tremenda experiencia anteriormente? ¿Cómo afectó eso a su actual esposo? Bueno, realmente cuando él me conoció ya tuve la experiencia, y fue algo no tan fácil porque obviamente mucha gente no aceptaba nuestra relación, pero gracias a Dios cuando nos casamos seguimos adelante y me ha apoyado. Hemos trabajado de la mano ahí como equipo. Yo trabajo mucho en el área evangelística, él es pastor, y ahí vamos dándonos la mano el uno hacia el otro, y lo hacemos muy felices para la gloria de Dios. ¿Él era creyente cuando se casó con usted? Sí, antes que yo. Antes de usted, entonces sí. no sé, pero no le voy a preguntar por qué no lo aceptaron. En todo caso, ¿algún mensaje que quiera de despedida darle a la gente que nos está escuchando? Amén. Realmente ha sido un honor estar en este tiempo de entrevista, y que Dios bendiga a cada aquel hombre y mujer que está conectado en este momento viendo pues este video. Y quiero decirles que si estás buscando de Dios, nunca te apartes del Señor. Pon tu mirada en Él, y pase lo que pase y venga lo que venga, sigue adelante, porque nos espera un lugar maravilloso en el reino de los cielos. Y aquellos que aún no tienen al Señor, pues que mientras hay vida hay esperanza. No importa la situación que puedas tú estar pasando y el pecado que hayas cometido, el Señor es fiel y justo para perdonar todos vuestros pecados y limpiar al hombre de toda maldad. Y el único deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que si hoy tienes vida y tienes la oportunidad de recibir a Cristo, puedes hacerlo. Es más, podemos hacerlo ahora. Quiero que ores conmigo y le digas al Señor allí donde estás, cierra tus ojos y dile: Señor, yo te pido perdón por mis pecados en este momento y te recibo como mi Señor y mi Salvador. En esta hora yo renuncio al pecado y acepto a Cristo, y Espíritu Santo, te invito a morar en mi vida desde ahora en adelante. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida para que jamás se borre. En el nombre de Jesús,
Amén y amén. Quiero bendecirte y decirte Amén. que sigas adelante, porque hay un cielo que ganar y un infierno que escapar. Dios te bendiga. Muchísimas Amén. gracias, realmente para mí ha sido un gran placer, una experiencia formidable, una experiencia espiritual, y esperemos pues que este mensaje suyo penetre en el corazón de quienes han tenido la oportunidad de escucharlo. Muchísimas gracias. Amén. Que Dios la bendiga, que Dios bendiga a todos los oyentes, y que recordemos siempre de que con Dios todo, sin Él nada. Amén. Amén.